Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Ya estamos en Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en ¿qué personajes merece la pena ascender y subir a nivel 90? Hay uno de los vídeos más vistos no solo del canal, sino de la comunidad de habla hispana, gracias a vosotros, que estará por aquí, que es el ¿qué personajes merece la pena subir a nivel 90? Y me lleváis pidiendo, porque ese vídeo creo que tiene ya más de un año y medio, que lo actualice, ya que hay muchísimos más personajes, 20 o 30 personajes más que en aquel entonces. Y además, como ya sabéis, estaba a expensas de esperar a que se confirme el famoso nivel 100 de Natlan. Si bien no se ha confirmado que llegue en la 5.0, se ha confirmado que llegará a lo largo de Natlan y todos tenemos muchas ganas porque esto cambiará bastante el método de juego, el farmeo, los recursos y se dice que vendrá un talento nuevo por cada personaje para balancear un poco más el juego y puede ser interesante y como siempre habrá quejas y polémicas por redes sociales. El caso es que, sabiendo ya que no se va a venir eso ha sonado muy mal, que no va a llegar este nivel 100 en la 5.0 de Natlan, por fin aquí os traigo el qué personajes merece la pena ascender o subir a nivel 90 de todo Genshin Impact. Imagino que lo veréis muchas veces porque volveréis al vídeo a repasar si algún personaje no os acordáis bien qué hacer. Intentaré ser sintético y resumido con los personajes para que no dure una hora el vídeo. Y ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por apoyar con todo esto gratis para que el canal tenga más exposición, sigamos creciendo, gracias por todo el apoyo al contenido y al canal, gracias al equipo del canal y vamos con qué personajes merece la pena subir a nivel 90. Esta vez no va a ser como la última vez que lo hice un poco aleatorio, va a ser alfabéticamente y os explico cosas interesantes, sobre todo dos cosas muy interesantes. Factor número 1. Los personajes que utilizan vida, y esto también os va a ahorrar tiempo y es bueno porque también pasaré rápido por estos personajes y os explicaré rápidamente por qué, suele ser obligatorio que se suban hasta nivel 90, como Nubilet, Jutao, muchos diréis, ah, vale, Phil, le entiendo, Furina, Yelan, porque el escalado de vida adicional del 80 al 90 es una salvajada que te cambia totalmente el personaje y todos los multiplicadores de vida porcentual que vayan con la vida base también vuelven ese tramo del 80 al 90 gigantesco. Y aparte de esto, muchos personajes, que es otro factor aparte, ascienden con cierto escalado o probabilidad o daño o con algún valor muy interesante para el personaje. Por último, y esto es otra cosa importante que se repetirá en el vídeo, lo explico ahora para luego repetirlo y pasar por encima, es que también muchos personajes o principalmente hipercarries y sobre todo 5 estrellas sobre los que todo el daño del equipo recae en un solo personaje que recibe todos los buffos, ejemplo, Ayaka, que por ejemplo, pues como empezaré por la A, Ayaka está por aquí arriba, básicamente ocurre que el escalado de subir del 80 al 90 te da una cantidad de ataque base que luego multiplicado por tus propios ataques porcentuales extra, tanto de el reloj como de bufos de nobleza, como de luego sumar a Bennett y demás, se traduce al final en entre un 10, un 15 y algunos personajes llega hasta el 20% adicional de ataque, recordando que muchos personajes tienen 2000 de media de 5 estrellas como carries y este multiplicador adicional te puede dar entre 100 y 200 extra y en algunos casos con más bufos de Bennett y demás te puede llegar a dar más ataque, con lo cual esto es una explicación que no voy a repetir y la resumo ahora para que luego cuando veamos muchos personajes os diré, se sube al 90 por esto y por esto. Y por último voy a intentar optimizar, es decir, estáis viendo este vídeo para ahorrar resina, con lo cual todos los personajes que no sea estrictamente necesario subir al 90 y que no cambien nada o cambien muy poco el tema de subirlos del 80 al 90 o ascenderlos, que lo voy a especificar, también diré, mira, no pasa nada si lo asciendes al 90 o lo dejas al 80 sin ascender y este personaje no te cambia tanto el daño. Dicho esto, dejadme en los comentarios cuál es el personaje que primero subisteis en la cuenta, si os acordáis, a nivel 90 en los comentarios, y dejadme en los comentarios qué personaje os ha encantado y cambiado la cuenta por haberlo subido al 90 y empezamos. El primero, Albedo. Albedo escala su daño de habilidad elemental con la defensa, es un buen sub DPS, no es el mayor daño por rotación del equipo, con lo cual no es estrictamente necesario subir al 90, puede ser interesante para su escalado extra de defensa, pero con dejarlo al 80-80 ya te va a hacer su trabajo muy bien y quien quiera un boost pues lo puede ascender y subir, pero no es estrictamente necesario. Algeizam. Algeizam es el siguiente personaje. Algeizam es un hipercarry también, pero todo el daño del equipo no recae en Algeizam, porque la mitad del daño del equipo lo hace Cookie,
con Hyper Blooms él hace spreads y además los carries dentro aprovechan mucho más la maestría que el ataque y puntualmente al Heizam además tiene escalados mixtos con la maestría que benefician más aún la maestría. Con lo cual, al Heizam, al escalar del 80 al 90, gana bono año dentro, no gana maestría y solo gana más ataque base. Con lo cual, sería sabio, y aunque parezca sorprendente, al Heizam dejarlo al 80-80 o 80-90 ascendido por el bono año dentro, pero no subirlo al 90. Con al Heizam os podéis ahorrar todos los libros y todos los recursos, a pesar de que yo creo que todos lo tenéis al 90. También sé que diré muchos personajes que no merecen la pena y ya me diréis, Phil, ya lo tengo al 90. Aloy, siguiente personaje, ni lo subáis, o sea, ni subáis a Aloy. Aloy es, bueno, ya sabéis, no subáis a Aloy. Aloy, no, caca, no se sube. Amber, bueno, no sé si habéis visto el vídeo de Amber donde hago nuke de 250.000 y toda la historia, pero la realidad es que Amber tampoco merece la pena subirla al 90. Amber es un sub DPS quizá de algún equipo de Jutao que puede llevar elegía Delfín y Nobleza para, pues eso, pegar piro, meter ahí el Barón Bunny para que explote y poder meter sombra verde al piro y tal, pero Amber no tiene ningún equipo dedicado, tiene un equipo hecho para ella para hacer estos golpes tan grandes, pero Amber no merece la pena a día de hoy ni siquiera subirla. Ito le pasa algo parecido al Bedo, pero sí es un carry que al subir de nivel va a ganar mucha más defensa y ataque de manera natural. Su escalado es en probabilidad crítica al ascender del 80 al 90, con lo cual como mínimo hay que ascenderlo, pero Arataki Ito sí cumple requisitos de carry, como os he explicado al principio. Gana mucha defensa y mucho ataque del 80 al 90 base, y además Ito es uno de los pocos personajes que aprovecha ambos valores, la defensa y el ataque. Ito es el primer personaje que, si os gusta y tenéis un equipo de Ito, obligatorio nivel 90. Arlequino, obligatorio nivel 90 por el ataque base, y además Arlequino, lo mismo del factor de los hipercarries, la ascensión también es con probabilidad crítica, si no recuerdo mal. Arlequino es probabilidad o daño de los dos, pero igual es muy poderoso, es prácticamente igual y siempre es una proporción similar de probabilidad y de daño, es decir, no tiene más prioridad ser de probabilidad de daño, mientras sea probabilidad de daño es el mejor escalado de un personaje. Y Arlequino a más ataque, más daño de ataque normal por su pacto de Eudo Sangriento. Así que Arlequino nivel 90 totalmente indiscutible. Baizu es un soporte que si pudieras alcanzar a nivel 80 suficiente vida como para su pasiva, que son 50.000, te diría que Baizu se puede quedar al 80 ascendido al 90, pero es complicado porque escala con vida porcentual, o sea, hay que ascenderlo. Y creo que nadie ha conseguido 50.000 de vida sin llevar a Baizu a nivel 90, con lo cual os diría que Baizu, en menos prioridad que los carries, habría que subirlo al 90, pero aquí os dejo el disclaimer, y es que si con nivel 80, 80 y algo, sin gastar libros y queriendo ahorrar recursos, conseguís llegar a nivel 50 a 50.000 de vida con Baizu, es suficiente. Bárbara. Bárbara tiene overhealing y Bárbara no tiene ningún tipo de necesidad de ascenderse al 90. Bárbara ni siquiera hace falta ascenderla del 80 al 90, pero es que os diría que Bárbara incluso con nivel 70, con los talentos todo lo que te permite subir, con prototipo ámbar para curar más o con sacrificio para resetear tu elemental y tener siempre full elemental, y suficiente vida llevándose triple vida o doble vida con casco de healing bonus, tiene overhealing, te va a curar todo lo que necesites, y Bárbara con nivel 70 hace su trabajo bien, no hace falta más. Beidou, siguiente personaje. Beidou no hace falta subirla hasta el 90, Beidou es el caso de los 4 estrellas sub DPS como Xiangling y demás. Beidou básicamente con nivel 80-80, y si la asciendes, asciende con bono de daño electro al 90, pues ganas un poco más de daño, pero en ningún caso es el máximo daño por rotación de ningún equipo, es más un sub DPS, con lo cual Beidou 80-80 suficiente. Bennett es el buffer por excelencia y healer. A más lo subas de nivel hasta nivel 90, vas a poder tener más ataque base para bufar a todo el equipo, no solo a un personaje, a todo el equipo normalmente cuando hacen snapshot los personajes del equipo. Y aparte a más vida, más va a curar, aunque Bennett ya con la vida a nivel 90, sin su stat de vida y sin ningún ítem de vida, ya te cura suficiente. Así que Bennett sí es uno de los obligatorios a nivel 90 100%. Candace. Si la queréis llevar Candace Oasis y reventar con el equipo carry, si hace falta llegar a nivel 90 por el escalado de ataque base, por el escalado de vida, por el escalado de todo para ser carry, pero si va a ser un buffer de ataques normales, como ella buffa a los normales en proporción a su vida, quizás ya te haría falta subirla, pero la realidad es que no la juega nadie. Entonces, en el caso de jugarla, súbela al 90, porque tanto de soporte como de carry hace falta, pero si no la vais a jugar porque a día de hoy no la juega nadie, no es un personaje que merezca la pena subirse en general. Charlotte a más ataque
ataque más cura, pero hay un punto en el que también tiene overhealing como Bárbara. Es decir, Charlotte es un personaje que no es estrictamente necesario subir hasta el 90, escala con ataque porcentual y con dejarla al 80-80 y si os falta healing 80-90 para el escalado extra de ataque porcentual y subir los talentos para curar más, es suficiente, pero Charlotte puede estar al 80 perfectamente. Chevreuse, más de lo mismo. Ella realmente necesita más vida para curar con su habilidad elemental, pero en muchos casos sobrepasas los 40.000 de vida porque su pasiva capea en 40.000, porque con 40.000 de vida bufa un 40% de ataque al equipo, así de fácil. Muchas personas la tienen con 44, con 50.000 de vida, y hay un arma que salió de evento que es perfecta para ella y le da vida. Entonces, ¿Chevreuse hace falta subir al 90? Realmente no. Realmente hace falta subirla al 90 si quieres que cure más con su elemental, pero cura bastante poco, de hecho cura igual o menos que Cookie. Y Chevreuse con el nivel 80-80 sin siquiera ascender, si consigues que cure suficiente o tener otra fuente de healing adicional que no sea solo Chevreuse, ya te da el suficiente sustain al 80 y hace su trabajo perfectamente. Shiori es un sub DPS como Albedo, lo que ocurre es que ella tiene menos utilidad como soporte, porque Albedo te da pues batería al equipo, la flor la puedes recolocar cuando quieras, tiene mejor uptime en tu habilidad elemental y demás. Y sin embargo Shiori es más enfocado en su sub DPS. Shiori escala mixto con ataque y defensa como Ito y además al subirla hasta nivel 90 gana esa base de ataque y defensa que le beneficia y le multiplica mucho el daño, con lo cual Shiori, a diferencia de Albedo, creo que es muy importante subirla al 90 porque si no perderás bastante daño. Pero Shiori tampoco la juega mucha gente. Xiongyu se juega ante retiros inversos, ya sabéis un poco de Xiongyu, no hace falta subirlo al 90, con nivel 80-80 sin ascender es suficiente, al ascender la escala con ataque por ciento, con lo cual tampoco cambia mucho porque a veces te mete una burrada de ataque por ciento. Xiongyu 80 es más que suficiente si lo jugáis entre retiros inversos o algún equipo extraño. Clorinde, mismo criterio de hipercarry, mismo criterio de arlequino. A más ataque te da un bono de daño en ataques normales, con lo cual es casi obligatorio subirla al 90 porque tiene la responsabilidad del daño del equipo. Colei, 80-80, no hace falta nada más, es un soporte que va a aplicar dentro y que en algunos equipos incluso a nivel 70 si juegas Bloom que su daño da igual es suficiente, así que Colei nada, 80-80 y no hace falta nada más. Sino, criterio de hipercarry con el escalado tanto de él escala con daño crítico como de ataque base, como de todas las pasivas que tiene relacionadas con la maestría, como sobre todo si no es muy obligatorio, porque todo el daño de Hyper Bloom, al igual que los torbellinos, escala con el nivel del personaje más su maestría, con lo cual si los personajes que hacen Hyper Bloom, como luego llegaremos a Cookie, están al 90 o están al 85, hacen más daño al 90 que al 85, y si no la mitad de su daño es Hyper Bloom que él mismo genera, con lo cual si no es obligatorio subir al 90, no solo por los criterios anteriores, sino por un nuevo criterio, que es el escalado de la reacción de Hyper Bloom y en otros casos de Torbellino. Degia. Ella tiene escalados mixtos de vida y ataque, si la queréis llevar de carry y llevarla al cielo, pues tendría que estar al 90, y si la vais a llevar a crepitar como soporte fuera del campo, mismo criterio también con los Hyperlooms. Degia hará más daño de crepitar si está al 90 que si está al 85, teniendo en cuenta también su maestría. Así que Degia, aunque no se juegue mucho, 90. Diluc, su mejor equipo actualmente son los descendentes, tanto vaporizados como derretidos, con Xianjun y Bennett. Entonces Diluc, para maximizar sus escalados como hipercarry de equipo descendentes, nivel 90. Criterio de los carries, aunque Diluc es menos jugado y menos importante, entre comillas, que otros carries, así que podéis elegir otros carries primero y luego Diluc. Seguimos. Diona. Diona al final es un healer crío que está por debajo de Charlotte a día de hoy. Diona funciona con vida para curar más y para tener mejor escudo. Diona tiene lo que le pasa a muchos healers del principio del juego, y es que hace su trabajo de sobra sin tener que invertir en vida, o sea, cura bien sin invertir en vida y tiene un muy buen escudo sin invertir en vida, además del sacrificio que te puede permitir regenerar el escudo, con lo cual, ¿hace falta subir al 90? No. Es buen sub DPS, entre comillas, en algunos equipos donde ya ni siquiera se usa, en su momento el Morgana de hace 3 años y demás, estando al 90 y construida con ataque, crío y casco de probabilidad o daño, era bastante decente. ¿Merece la pena extenderla hasta el 90? Teniendo en cuenta que Charlotte ya es mejor que ella como healer crío y no hace falta subir a Charlotte al 90, diría que Diona al 80-80 ya hace lo mínimo, que es pues la parte de soportear. Dori, no la subáis, pero si quieres jugar un equipo de Dori Hyper Bloom, pues toca subirla hasta el 90 por el escalado del Hyper Bloom y la triple maestría. No subáis a Dori. Emily, que llegará nueva. Emily, digo yo que al ser un sub DPS con escalados tan altos, creo que merecerá la pena subir al 90, porque además ella no va a funcionar con maestría, a diferencia de lo que todo el mundo piensa por ser Dendro. Emily no llevará maestría. Entonces, quizás sí va a merecer la pena, como mínimo, ascenderla 80 al 90, tenerlo muy en cuenta.
porque ella va a escalar creo que con daño crítico o probabilidad, es decir, un stat de los poderosos, y luego tiene un ataque base alto y usará pues el ataque, la proporción y la recarga, y no requiere mucha recarga, con lo cual quizá Emily es de los pocos sub-DPS que merecerá la pena subir hasta el 90, pero 80-90 ascendida es lo que merece la pena como mínimo en Emily. Eula, criterio de hipercarry por todo lo que hace, nivel 90. Faruzan tiene un buen daño como sub-DPS, pero realmente ella lo que hace es soportear, C6, etcétera, soporte dedicado. Todo lo que hace con Favonius, más el Geoarmada, más los bonos, puede tenerlos del 80 ascendida al 90, porque eso te permitirá que los talentos también los puedas subir para maximizar los bonos a tu carry. Si no tienes recursos, Faruzan se puede quedar 80-80 y no pasaría nada y hace su trabajo bien. Pero si quieres optimizarlo, no hace falta subir al 90, 80 ascendida al 90. Fischl es un sub-DPS como Beidou, que no tiene toda la responsabilidad del daño en ella, simplemente acompaña y tiene un daño muy alto. Tiene escalados de ataque con los golpes extra de la C6 y con los golpes extra de cada reacción elemental de electro que se haga, más su elemental que es su principal fuente de daño, y su escala de ataque base por ser de 4 estrellas es más o menos y escala con ataque porcentual. Entonces, Fischl funcionaría al 80-80, no os preocupéis más. Si la asciendes ganas un escalado extra de ataque porcentual y si la subes al 90 ganas mucho más ataque para llevarla al cielo y la verdad es que hace bastante daño. Pero Fischl, al ser un sub-DPS, no tener responsabilidad de daño, etc., 80-80 es suficiente. Freminet, carry 4 estrellas. No recomendaría subirlo generalmente, es peor que Eula si no lo tienes C6 y sobreinvertido a Freminet, pero por el criterio del carry, pues quizás si os gusta Freminet queréis llevarlo al cielo, nivel 90, pero sería un personaje que diría, no merece la pena subirlo. Furina, criterio de escalado de vida principalmente, para luego las cargas y el daño infligido y todo lo demás, nivel 90 por el escalado de vida. Gaming, criterio de hipercarry, siendo el mejor carry de 4 estrellas del juego, nivel 90 indiscutiblemente por el escalado de las reacciones, del ataque, de todo lo que puedas hacer. Ganyu escala con daño crítico, así que como mínimo 80 ascendida al 90. Si lo vas a jugar de sub-DPS, que a día de hoy es su best in slot de los equipos de Grizzly Permafrost, Ganyu sub-DPS de Grizzly Permafrost, podría estar al 80 ascendida al 90 sin subir hasta el 90. Si quieres aumentar un poco más el daño, del 80 al 90 la podrías subir. Y si juegas Ganyu carry a derretidos inversos o lo que quieras hacer como carry principal del equipo, entonces sí tendría que subirse al 90 por la responsabilidad del equipo. Siguiente, Gorou. Gorou, mismo criterio que Faruzan. Si tienes la C4 de Gorou que te cura al equipo en proporción a su defensa y como último slot del equipo de Ito llevas una Fischl, una Raiden o algo que en general no cure, necesitas maxear a Gorou al 90 para maximizar su defensa y llevarlo triple defensa para que la C4 cure suficiente para que el sustain defensivo más todos los escudos del equipo, si no hay corrosión, sea suficiente. Pero si llevas un healer adicional, como por ejemplo una, no sé, Kokomi o algo así, o Siswine o alguna cosa de triples geos, o llevas un Zhongli que te hace inmortal por el escudo y no hay corrosión, con lo cual te da igual que Gorou cure o no cure, entonces Gorou se puede quedar de 80-80 sin ascender al 90. Entonces el tema de subir a Gorou al 90 solo depende de si su C4 que cura sirve o la necesitas. Si no sirve y no la necesitas porque llevas un healer, llevas un Zhongli y eres inmortal, entonces Gorou 80-80 es suficiente, igual que Faruzan. Jutao, criterio de carry y criterio de escalado de vida combinados. Es indispensable subir a Jutao al 90. Jhin, con nivel 80-80 sin ascender, igual que Bárbara o menos todavía, ya tiene overhealing, funciona con ataque y Jhin se juega en una combinación de equipos llamada Jhin Sunfire, donde se juega Jhin con Bennett, que Bennett da un buffo a Jhin y Jhin con el buffo ataque de Bennett cura más todavía y es una salvajada. Pero el resumen de Jhin sin Bennett incluso es que al 80-80 o menos, 75 o 70 sin ascender al 80 ni nada raro, ya tiene overhealing, ya tira la ulti y te cura, ya tira la ulti y activa casi todas las cargas de Furina, ya te deja la ulti en campo que te cura ticks muchos y muy rápidos para activar muchas cargas de Furina. Jhin al 70 como Bárbara ya hace todo el trabajo. Kachina, que hablaré de algún personaje en Atlan, no se sabe, al final es como una Kirara, entonces me imagino que no hace falta subirla. Kazuha, si lo vais a jugar puramente soporte, su aporte al equipo llega del Sombra Verde y del bufo de maestría, que a más maestría, con 1000 de maestría te puede dar 40% de daño elemental a los elementos que hayas hecho torbellino. Entonces, si lo subes hasta el 90 y a la gente le encanta Kazuha y seguro que lo tienes al 90,
es para hacer más daño de torbellino, o si ya en el futuro con un Chifos que te cubre la recarga consigues probabilidad para que sus escalados, que son muy altos, hagan mucho daño aparte de los torbellinos con 1000 de maestría. Pero si no es el caso de un Kazuha Hyper Late, que es una build muy exclusiva y no todo el mundo lo construye así, la gente lo lleva a triple maestría, mucha recarga y a la abuela Kazuha, lo puedes tener al 80 ascendido al 90 sin subir al 90. ¿Por qué? Porque al 80 ascendido al 90 ganas el último tramo de escalado de maestría, que es el escalado de Kazuha natural, y entonces ya tienes el máximo bono de daño elemental al equipo. Entonces Kazuha, 80 ascendido al 90, no hace falta subir al 90 en la mayoría de jugadores. Kaeya. Criterio de los 4 estrellas, criterio de retiros inversos, criterio de sub DPS que no tiene todo el daño en sus hombros, así que 80-80 suficiente. Ayaka, que lo he explicado antes en el ejemplo, Ayaka es el criterio de hipercarries, es un personaje que recibe todos los buffos del equipo para que ella maximice el daño, así que de la ascensión del 80 al 90 gana daño crítico y del 80 al 90, teniendo ya Ayaka al 90, gana más ataque base que se traduce en un 10-15% adicional de daño cuando ella es el carry principal, con lo cual Ayaka 90. A Yato le pasa algo similar a Tartaglia y es que él es el carry en campo del equipo, pero no es el personaje que más daño hace del equipo, es Xiangling en Ayato Babe. Y en los equipos de Hyper Bloom tampoco, porque Ayato o Tartaglia en campo pegando hidro para que el resto del equipo haga reacciones, principalmente Hyper Bloom como os comento, tampoco es el quien hace daño, con lo cual Ayato, y adelantamos a Tartaglia cuando llegue, puede estar al 80-80 o al menos 80 ascendido al 90 sin llegar a 90, porque básicamente no depende de él todo el daño. El escalado de 80 a 90 es porque Ayato al subir de nivel escala con daño crítico, pero podéis dejarlo 80-80 y su trabajo Ayato lo hace perfectamente. KB es un carry de Bloom y como os comenté con el Hyper Bloom, el Bloom funciona igual. Si lo vas a activar con KB, que él con la elemental obliga a explotar los Blooms y como cuando juegas con Nahida, él genera más Blooms que Nahida aplicando su nivel y su maestría, dos de los únicos números que utiliza Genshin para calcular el daño de las reacciones de Bloom, Hyper Bloom, Crepitar y luego aparte la sobrecarga, los torbellinos, los superconductores y alguna reacción más que se me está olvidando, KB, si lo vas a jugar en equipo de Nilo Bloom, necesita estar al 90 con triple maestría y si necesita obligatoriamente el nivel 90. Keqing, criterio de hipercarries, pero Keqing a día de hoy ya se juega menos, es un personaje que quizá merece menos la pena subir, pero Keqing criterio de hipercarries. Kimmich, a modo de Tignari y o Alhaitham, con lo que os expliqué de Alhaitham y escalados mixtos, Kimmich aún no ha salido, con lo cual creo que como mínimo 80 ascendido al 90, porque escala con probabilidad crítica, si no recuerdo mal, o con daño crítico, sí sería mínimo, y habría que ver cuánto de daño adicional necesitas del escalado, porque en principio no se jugará a Aggravate o Spread, se jugará a Quemadura y Crepitar, y a lo mejor combina con Bennett que le da un bufo de ataque, así que a lo mejor ascenderlo al 90 por el ataque base merece la pena, así que mi predict es que quizás sí merece la pena ascenderlo y subirlo hasta el 90 por ser un hipercarry dendro mucho más que al Alhaitham, pero no se sabe todavía. Kirara va a ser un caso parecido a Layla y algunos personajes más así, y es que ella, al ascenderse y subirse hasta el 90, ganarás muchísima más vida. Y esta vida la necesitas porque Kirara literalmente es un personaje que a día de hoy es un escudo. No tiene un daño alto, solo que con tu habilidad elemental mantenida en campo eres una especie de aplicador de dendro, una especie de carry dendro sin hacer daño, solo poniendo dendro para equipos de Bloom, para equipos de Hyper Bloom con una Furina que va pegando pasivamente. Pero Kirara realmente, si tenemos en cuenta su escudo, si consigues que su escudo te aguante a nivel 80, pues puedes tenerla 80-80, pero si necesitas mucho más escudo y no tienes manera de que ese escudo mejore porque ya la llevas triple vida y todo lo demás, pues habría que considerar subirla al 90 para el escudo, pero al ser 4 estrellas y no tan utilizada, diría que mejor dejarla 80-80. Klee, criterio de hipercarry en sus mejores equipos con Klee C2, Furina C2, Kazuha C2 y Bennett C6, donde en ese equipo revienta y se mete en los tops a lo mejor 12-13 equipos del juego, una salvajada. Klee, criterio de carries. Sara es como Bennett y a más ataque base más buffa a Raiden, con lo cual si quieres el ataque extra para que buffe a Raiden, merecería la pena subirla hasta el 90, a diferencia de Faruzan y a diferencia de Gorou y a diferencia de otros soportes dedicados. Sara sí merece la pena subirla al 90 por el bufo de ataque base a Raiden, que es un bufo similar al de Bennett. Cookie. Creo que lo sabéis, ya lo he explicado, el escalado de Hyper Bloom tiene dos valores, que son la maestría y el nivel del personaje que lo provoca, así que Cookie es obligatorio subirla al 90, 100% Cookie la necesitas al 90. Layla, mismo criterio que Kirara, solo es un escudo que necesita vida.
Es un 4 estrellas que si la consigues dejar 80-80 y que el escudo te aguante, es el punto óptimo. Si no lo consigues, pues hay que subirla al 90 por el escudo adicional. Mismo criterio que Kirara. Lisa. Lisa, si la juegas a Hyperbloom, que se tiene muchos equipos interesantes de Lisa con Hyperbloom, criterio de Cookie hay que subirla al 90. Si la quieres jugar como sub DPS Electro, por su constelación de bajar la defensa de los enemigos, pues mismo criterio de Fischl y de Beidou. Se puede dejar 80-80 o incluso no tiene nada de daño, la verdad. Así que quizás Lisa, incluso con que ya la tengas ascendida al 70 para el último talento de ascensión, y que básicamente deje el campo para la reducción de defensa y el electro para hacer superconductores o electrocargados, quizá Lisa como Bárbara y como Jhin hasta nivel 70-75 y no hace falta subirla más. Si es como sub DPS electro, si es como Hyperbloom hay que subirla al 90. Lynette. Lynette es un personaje Anemo soporte que aplica sombra verde independientemente del nivel y que bufa el ataque del equipo y que aparte genera una cantidad de energía insana porque puede llevar Favonius y la C4 te da 2 elementales y el elemental genera muchas partículas. Entonces, Lynette no tiene sinergias con el torbellino ni un daño tan alto, con lo cual Lynette 80-80 como mínimo. Pero incluso si quieres que haga su función mínimamente de bufar el ataque del sombra verde y de ser batería, incluso con el nivel 70 ascendida al 80 para su segundo talento de ascensión ya no hace falta más. Es un sub DPS que puede llegar a hacer mucho daño en equipos de Scaramouche, Lynette, Faruzan, Bennett o algo así, pero realmente en el resto de equipos que no sean un equipo dedicado para aumentar el daño a Anemo, un mono Anemo con Faruzan C6, Lynette puede jugarse al nivel 70, ascendida al 80 para que se desbloquee el segundo talento de ascensión y no hace falta ni subirla al 80, ni ascenderla al 90, ni subirla al 90. Lynette hace todo su trabajo al 70-75. Linnea, criterio de hipercarry del equipo, hay que subirlo hasta el 90. Mika. Mika es una batería, Mika se puede jugar 80-80 en equipos de EULA porque es lo único que hace, como el resto de soportes dedicados. Mika al subir de nivel escala también con más vida y tal, y a más vida más cura, normalmente tiene la capacidad de curarte el equipo full, así que Mika no hace falta subirlo más de 80-80. Si tienes déficits de curación por Mika, pues ya lo subes al 90. Pero Mika 80-80 hace todo su trabajo y no depende de nada desde el 80 hasta el 90. Siguiente, Mona. Mona a día de hoy su rol principal es en Permafrost, que no se puede usar, y ya no es el best in slot porque el mejor Permafrost es Furina, Xianyun, Shenhe, Ayaka, pero Mona como segundo mejor Permafrost, con el Permafrost tradicional que muchos recordaréis de Ayaka, Mona, Kazuha, Shenhe, su rol a día de hoy ya es solo llevar la Cazador de Dragones o quizá Mona Ámbar para sustain defensivo con set de nobleza. Su nuke de la ulti no hace nada en Permafrost porque no hace reacciones y su bufo realmente es el bono de daño infligido que tienen los enemigos cuando están afectados por esa constelación que les aparece por la ulti de Mona. ¿Qué quiere decir? Que a día de hoy ya Mona 80-80 es suficiente. Disclaimer, si queréis hacer showkeys de estos donde Mona hace 1.000.000 o algún personaje tal, ahí sí podéis subirla al 90 porque estáis buscando pues un TikTok rápido, estáis buscando un vídeo bonito. Pero si no, a día de hoy el único rol de verdad de Mona con nivel 80-80 es suficiente porque su segundo mejor rol es el que os explicaba del Raiden Hypercarry. Cuando no tienes Sara C6, puedes poner a Mona en el rol de Sara y que sea una Mona cazador de dragones que hace un papel muy parecido a Sara y juegas Bennett, Kazuha, Mona, Raiden. Y entonces Mona al 80-80 hace lo mismo porque te va a aplicar el cazador de dragones y el mismo Omen de Mona, que es este debuff de daño infligido, y Raiden hace su trabajo. Muad'Dib será indispensable subir al 90 100% porque es un hipercarry, como dije, como Gaming, pero sin descendentes, y vaporiza, con lo cual Muad'Dib 90-90. Nahida, esto es muy interesante. Nahida es must pull y es uno de los 3 personajes más importantes de Genshin Impact. Pues bien, Nahida no hace falta subir al 90. Nahida solo recomendaría del 80 al 90 ascendida porque te da más maestría, al igual que Kazuha, pero la podéis dejar a nivel 80 ascendida al 90 sin gastar todos los libros hasta el 90. Nahida con 80 ascendida al 90 es más que suficiente. Navia, criterio de hipercarry que recibe todos los buffos del equipo para maximizar su daño y tiene muchas sinergias con el ataque. Navia, nivel 90. Newbillet, criterio de hipercarry, criterio de escalado de vida. Es obligatorio subir al 90 Newbillet. Nilou. Nilou a más vida, más daño de Bloom. Los equipos de Nilou son todo de Bloom. Nilou es obligatorio subirla al 90 para maximizar el daño de sus equipos. Ningguang es un carry que no se juega ni de carry ni de sub DPS. De hecho, Ningguang no se juega a día de hoy ya. Hay muy pocos supervivientes main Ningguang. Así que bueno, si la jugases de carry, recomiendo subirla al 90, pero recomiendo generalmente no subirla. Noelle.
Parecido a Ningguang, solo que Noel tiene un equipo bastante poderoso, además. No mejora a Navia ni a Ito, pero tiene un equipo poderoso de Noel, Furina y 2 Geos más, que pueden ser Gorou, Yunjin, Albedo, Shiori, Albedo, Gorou, Albedo, Yunjin, todas estas combinaciones, simplemente 3 Geos con Noel y una Furina. Y Noel, como tiene y utiliza tanto la defensa como el ataque del tramo del 80 al 90, ganas defensa y ataque base, Noel sí merece la pena subir al 90 quien la juegue. Kiki mismo criterio de Jhin, tiene overhealing, escala y cura con ataque, nivel 75 con muchísimo ataque o triple ataque, ya te cura una salvajadísima. Kiki no hace falta ni siquiera llevarla al 80, con 70-75, con ascendida como mínimo, eso sí, para el segundo talento de ascensión, Kiki ya suficiente, 75. Y ya estamos acabando prácticamente, vídeo de media hora, no ha sido de 1 hora, pero cortito, porque por suerte al explicar estos criterios podemos agilizar. Raiden Shogun, criterio de hipercarry, revienta, es una salvajada. Os diría una cosa, y es que si vuestro Raiden es C0 y queréis jugarle un Raiden National, Raiden podría ir 80-80 con Favonius porque no es la principal fuente de daño, la principal fuente de daño es Xiangling. Pero una vez ya vuestra Raiden es C1, C2 y queréis jugarla en Raiden National Hypercarry y maximizar el daño, aparte de esto es un arconte, yo sé que nadie la tiene al 80, pero es un consejo que sí se podría aplicar en Raiden, pues fuera de la situación que os acabo de explicar, Raiden iría 90-90, criterio de hipercarry. Pero ya digo, Raiden National, Raiden C0 puede ir al 80-80 y os ahorráis recursos. Razor, el pick de Razor a día de hoy es el Razor Thunder Fury, lo explico en otros vídeos, es de Zajev de la comunidad habla inglesa, es un equipo sorpresa muy interesante, donde hace crepitar más Hyperloom con Nahida, Bennett C6 que lo imbuye de Pyro y Shinkyu. En este equipo, criterio del Hyperloom y el crepitar, necesita nivel 90 al igual que Cookie para maximizar el daño al explotar Hyperloom y crepitar, con Electro de su ulti y con Pyro del mandoble imbuido con Bennett. Rosaria, criterio de sub-DPS que no tienen la responsabilidad del daño del equipo, es decir, sub-DPS 4 estrellas sin responsabilidad del daño del equipo. Rosaria, 80-80, hace todo el trabajo más que suficiente. Kokomi, criterio de escalado de vida, además de que el healing de Kokomi siempre lo he sentido pobre, la verdad. Entonces Kokomi necesita nivel 90-90 para maximizar su vida y sus pasivas y la curación. Sayu, criterio de Jhin y criterio de 4 estrellas. 80-80 ya te cura suficiente y no hace falta más. Setos. Setos es un carry 4 estrellas que hace la función de Sino, de Clorinde, con mucha sinergia con la maestría, es decir, se parece más a Sino 4 estrellas que a Clorinde 4 estrellas. Comparte los mismos equipos, Furina, Nahida, Baizu, que es una core a día de hoy ultra mega super poderosa. Pero el resumen es que Setos, al ser 4 estrellas, ya no merece mucho la pena subirlo. Cualquier carry como Raiden, Sino o Clorinde merece mucho más. Y no merece la pena subir, pero si se sube y lo queréis jugar, 90-90 por ser carry. Shenge. Shenge es un sub-DPS que lo que hace es bufar, pero llega a un punto con C1 o C2 que si la construís correctamente, no con ataque como erróneamente se ha repetido en la comunidad sin siquiera probar porque no todo el mundo daba tanta fe al permafrost y luego empezó a escalar, jugarse hasta ahora que se lo han cargado otra vez en Fontaine. Shenge es un sub-DPS que va con proporción crítica y con stats de daño y no ataque triple ataque porque las cargas no sirven para nada y solo te da 5 cargas por personaje. ¿Para qué quieres llevar triple ataque para desperdiciarlas y no te da un daño abismal que compense el propio daño que pudiera hacer Shenge con sus mismas cargas? Ni siquiera con C1 y teniendo 12 cargas, 5 más 7, lo explicaré en la build, pero el caso es que Shenge como sub-DPS de Ayaka en sus mejores equipos, el daño que puede llegar a tener Shenge y más combinado con la C2 de Furina si la tienes, es abismal. Con lo cual, Shenge como sub-DPS no supera el daño de Ayaka en la rotación, por supuesto, pero sí merece la pena subirla hasta nivel 90, tanto por su escalado de ataque, no tanto por las cargas, sino por el daño bruto, como por los multiplicadores como sub-DPS. Es un sub-DPS increíble. El daño que tiene Shenge no tiene sentido fuera del campo. Heizu, carry 4 estrellas, criterio 4 estrellas, no recomiendo subirlo, pero si lo subes nivel 90 porque es un carry. Sigewinne, criterio de Kokomi, necesitas nivel 90 para maximizar la vida, cura bastante decente, pero a más curas, más cargas de Furina, está hecho para combinarse con Furina, y a más vida, más daño en las cargas adicionales de daño en tu habilidad elemental, que es la otra pasiva rara de Sigewinne, así que si quieres jugar Sigewinne, hace falta subir al 90. Sakarosa.
Sakarosa tiene el criterio de los torbellinos de nivel 90, pero realmente le pasa como a Kazuha. Su daño principal no es el torbellino, es el sombra verde, es el bono de maestría que va a dar al equipo, que no depende de subirla al 90, y es la energía que genera, porque con sacrificio en la primera rotación tienes 3 elementales y a partir de la segunda tienes 2 elementales por rotación, que es muy interesante igualmente. Entonces Sakarosa con 80-80 es más que suficiente, porque si la asciendes del 80 al 90 solo ganas bono año Anemo, no gana maestría como Kazuha. Así que Sakarosa incluso se podría jugar, si no buscas el daño de torbellino, se podría jugar al nivel 75 menos en el Sakarosa Taser, donde el daño de torbellino de Sakarosa y su maestría sí es muy importante, porque va a reaplicar elementos para jugar ese equipo de electrocargados, que es un Sakarosa Taser con Shinkyu, Beidou, Sakarosa y Fischl, son todos 4 estrellas además, y necesitas ese daño de torbellino, con lo cual en Sakarosa Taser concretamente, donde Sakarosa está en campo, es una especie de carry Anemo, reaplicador de torbellinos y de elementos. En ese caso sí va a nivel 90 triple maestría para maximizar el daño de torbellino y de la reacción de electrocargado también. Pero en el resto de casos, con Sakarosa soporte, que es el 90% de los casos, Sakarosa nivel 75 te sobra el aporte de Sakarosa, no hace falta subirla. Tartaglia, criterio de Hayato. Él al escalar del 80 al 90 no gana daño crítico como Hayato, gana solo buen daño elemental, que igual no está mal para su daño hidro, pero Tartaglia realmente los equipos con Xiangling, su ulti se vaporiza bastante con Tartaglia, a diferencia de Hayato, pero realmente 80-80 haría bien su trabajo. Luego ya si lo quieres llevar al cielo, pues nivel 90, pero no es el carry responsable del daño, lo es Xiangling. Zoma, criterio de Cookie, si lo juegas en crepitar, con lo cual habría que subirlo al 90 obligatoriamente. Criterio de Kirara y Layla, si quieres que sea un buen escudo, es decir, si no es crepitar y solo es un escudo, 80-80, y si te falta más escudo porque quieres más vida para más escudo, hay que subirlo al 90 como Kirara y Layla, criterio del escudo. Pero principalmente para crepitar 90 y para solo escudo sin crepitar 80-80. Tignari, criterio parecido al Heizam, solo que Tignari tiene escalados distintos con la maestría, pero luego tiene un talento que transforma la maestría en daño de ataque cargado, con lo cual Tignari criterio de Al-Heizam. Sería 80 extendido al 90 por el bono daño dentro adicional, pero concretamente no hace falta tanto, ni es tanto daño adicional, subirlo hasta el 90. Pero creo que como es un carry, todo lo tenéis al 90. Los viajeros, os diría que el viajero dendro, pues 80-80, porque es el único que se usa. 80-80 y es un muy buen sub DPS sin subir al 90. Venti, a día de hoy os diría que 80-80 o incluso 70 extendido por el segundo talento de ascensión y ya está. Venti a día de hoy no aporta mucho más. Scaramouche, criterio de hipercarry, todo el daño está responsabilizado sobre Scaramouche, los buffos de Faruzan, los buffos de Bennett, los buffos de tu cuarto personaje, que puede ser Yelan, puede ser Furina, puede ser Zhongli, puede ser lo que sea. Así que Scaramouche, criterio de hipercarry, 90-90 clavado. Grizzly, criterio de hipercarry, igual que Ayaka, también en derretidos inversos igual, criterio de hipercarry, 90-90 Grizzly. Xiangling, aquí en otros vídeos, otros creadores y yo hemos comentado que Xiangling no hacía falta subirla al 90 y dejarla 80-80 y hacía su trabajo. Esto es cierto, es muy poderosa para ser 4 estrellas, pero a diferencia del resto de sub-DPS de 4 estrellas, Xiangling sí tiene la responsabilidad del daño del equipo, cosa que el resto de sub-DPS de 4 estrellas no. Con lo cual os diría a día de hoy que el criterio cambiará y Xiangling es un personaje que es obligatorio subir al 90 y coronar su ulti, que es su principal fuente de daño. Xiangling es un jinete del apocalipsis y es obligatorio ascenderla y subirla hasta el 90 por el escalado de maestría que tiene al ascenderla, por el ataque base extra y por el hecho de poder subir su talento hasta coronarlo cuando la tienes ascendida al 90. Así que Xiangling como mínimo ascendida al 90, pero recomendaría subirla hasta nivel 90 por ser un 4 estrellas que sí tiene todo el daño del equipo, sobre todo en internacionales, en nacionales, en Raiden National y en la mayoría de equipos donde se juega. Xianjun bufa los descendentes en proporción a su ataque, con lo cual si vas a jugar equipos donde no bufes descendentes, ejemplos, Xianjun con Nubilet, Xianjun con Arlequino que no hace descendentes, pero Arlequino, Furina, Yelan, Xianjun es su segundo mejor equipo después del Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, entonces no hace falta subirla al 90 porque tu ataque no bufa descendentes, con 80-80 tienes overhealing y hace todo Xianjun. Pero en los equipos de descendentes, que muchos jugaréis descendentes, por ejemplo, equipos de Gaming, equipos de Xiao, como al ascenderla y subirla hasta el 90 ganas más ataque y a más ataque más bufa a los descendentes, es obligatoria en descendentes subir al 90. En equipos donde no hagas descendentes, como Permafrost de Ayaka, aparte de los que explicaba antes, no sé si lo he repetido, no hace falta subirla al 90, con 80-80 hace muy bien su trabajo. Y vamos
a terminar prácticamente. Así que antes de terminar, dejar un buen like al vídeo, explotarlo. Quien haya visto casi todo este en este punto, dejar en los comentarios Natlan va a ser la mejor región de Genshin. Ponerlo, explotarlo en los comentarios. Y si veis un comentario así, darle un like para saber que habéis estado hasta aquí. Y con esta última página terminamos. Xiao. Xiao es un hipercarry, criterio de responsabilidad del daño, necesita estar a nivel 90. Xingqiu. Xingqiu principalmente tiene un aporte defensivo poderosísimo, tiene una aplicación de hidro la más fuerte del juego fuera del campo y luego es un buen sub DPS, pero por supuesto hace la mitad de daño que Yelan en óptimas condiciones y una tercera parte del daño de Furina en óptimas condiciones. Con lo cual Xingqiu sí es un personaje que al 80-80 te va a hacer su función bien en todos los equipos. Quien quiera más, pues ya que lo suba y todo, pero Xingqiu, criterio de sub DPS que no tiene responsabilidad de daño. Xingqiu 80-80 y te va a hacer su trabajo perfectamente. Xinjiang no recomiendo subirlo en general, o sea, no recomiendo subirla, pero quien quiera llevarla al cielo para hacer un buen daño con su ulti, pues 90 para nukear y toda esa historia, pero Xinjiang no la subáis. Yae Miko tiene dos equipos principalmente, los equipos de Aggravate puros. Bueno, tres. Los equipos de Aggravate puros, los equipos de Aggravate más Hyperbloom y los equipos de sobrecarga. En todos los casos, el daño bruto de Yae es muy alto y es un sub DPS con sí que tiene mucha responsabilidad y en algunos casos toda la responsabilidad del daño, con lo cual sí merece la pena criterio de 90 por hipercarry y responsabilidad de daño, pero adicional en los equipos de sobrecarga y de Hyperbloom, el nivel para el Hyperbloom es obligatorio y para la sobrecarga también. Con lo cual Yae Miko es un personaje que aunque sea un sub DPS sí es la responsabilidad de daño del equipo como Xiangling y adicional necesita el nivel 90 por los Hyperloom y las sobrecargas que solo toman la maestría y el nivel de personaje como valor para calcularse. Yae Miko 90-90. Yanfei es un carry piro que no recomiendo subir sinceramente, pero criterio de carry, es decir, como Heizu y como Freminet y estos carries. No recomiendo subirla ya a día de hoy, existiendo Jutao, Gaming, Arlequino, pero para quien la suba, 90-90. Yao, al 80-80 hace su función, tiene overhealing y hace todo perfecto, así que Yao 80-80 es suficiente. Yelan, criterio de sub DPS como Xiangling y como Yae, porque tiene un daño abismal fuera del campo, y criterio de escalado de vida. Yelan necesita esa vida, con lo cual Yelan 90-90. Yoimiya, criterio de hipercarry, pero criterio de que no recomiendo porque existen Arlequino, Jutao y Gaming principalmente, pero también existe Linei, Klee y una infinidad de cosas, pero Yoimiya nivel 90-90, criterio hipercarry. Yunjin, criterio 90-90 porque lo único que hace en la vida Yunjin es bufar ataques normales a más defensa, con lo cual la defensa escalada del 80 al 90 y más ahora que en Natlan sale una lanza que te va a dar defensa de la forja además gratis y nueva. Yunjin, si realmente la pretendes usar, aunque no se recomienda y no hay ningún equipo best in slot, Yunjin necesitas que esté al 90 para el máximo de defensa, para el máximo de bufo ataque normal. Y por último, Zhongli. Zhongli es un escudo increíble. Zhongli os diría que tiene el mismo criterio que Bárbara y que Jhin. Zhongli a nivel 80-80 con triple vida ya te da un escudo que no te van a tocar, pero es un arconte y aparte mucha gente pues dice quiero más escudo y más vida miñi y lo subirá al 90. De hecho creo que nadie de los que está viendo este vídeo tiene Zhongli al 80, pero Zhongli 80-80 es más que suficiente. Quien quiera más pues que lo suba al 90. Nadie lo tiene al 80 realmente, es un consejo, pero es el consejo más ignorado del vídeo. ¡Hala! ¡Se acabó! Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de suscribiros, gracias por el apoyo al canal, recordar que no os cuesta nada, que es gratis y que ayuda un montón la exposición del vídeo, así que corriendo a darle like y a dejar ahí un buen comentario. Y poquito más. Gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.